Dicen que la realidad es algo que simplemente está ahí afuera, fija, indiferente, esperando que la descubramos. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si todo lo que llamas realidad estuviera esperando a que tú la eligieras? No con las manos, ni con la suerte, sino con tu conciencia. Esta no es una idea mística. Es la consecuencia más profunda de la física moderna. El universo no existe sin el observador. Y tú eres ese observador. Imagina por un instante que cada pensamiento, cada emoción, cada decisión que tomas, abre una nueva versión del mundo. No una metáfora, sino una realidad física que coexiste con esta misma. La ciencia cuántica lo sugiere desde hace décadas, pero ahora lo estamos entendiendo de verdad. No vives en un universo, sino en un multiverso. Y en cada uno de esos mundos, tú estás allí, siendo algo distinto, aprendiendo algo diferente. Nada se pierde. Nada es casualidad. Todo lo que puede suceder, sucede. Durante siglos, nos enseñaron a mirar el mundo como si fuéramos espectadores pasivos de un gran escenario cósmico. Nos dijeron que el destino está escrito, que el azar gobierna lo que nos ocurre, que el tiempo avanza como una flecha imparable y que solo podemos aceptar lo que la vida decide darnos. Pero la física cuántica, y el alma humana cuando se atreve a mirar más allá, nos muestran otra verdad. Tú no estás dentro del universo, el universo está dentro de ti. Piensa en algo que anhelas profundamente. Tal vez sea paz, salud, perdón o un nuevo comienzo. Ahora escucha con atención, ese deseo no es una falta. Es una señal. Una coordenada de una versión de ti que ya existe en otra realidad. No estás luchando por crearla, estás recordándola. La física cuántica lo llama superposición, la espiritualidad, manifestación. Ambas hablan de lo mismo, todas las posibilidades ya están presentes, esperando a que tu conciencia se alinee con una de ellas. El error no está en desear. El error está en creer que la realidad te sucede desde fuera. Has pensado que el sufrimiento, la carencia o el tiempo son fuerzas que te superan, cuando en realidad son proyecciones de un mismo campo de información, tu campo. No eres un espectador perdido en un universo mecánico, eres el punto donde el universo se reconoce a sí mismo. La materia responde a la atención. El mundo visible es la sombra de tu estado interior. Cuando entiendes esto, algo cambia para siempre. Dejas de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte qué versión de mí estoy eligiendo en este momento. Y entonces ocurre la magia, la ciencia y la conciencia dejan de ser enemigas. Se abrazan. Porque la física cuántica no destruye la espiritualidad, la explica. Nos dice que lo invisible también es real, que lo intangible tiene peso, y que el pensamiento es una forma de energía que organiza la materia. Así empieza este viaje, no con una fórmula ni con una fe ciega, sino con una certeza luminosa. No estás aquí para entender el universo, sino para recordar que tú eres parte viva de su mente. Todo lo que buscas, el amor, el sentido, la paz, ya existe. Está vibrando, justo ahora, en otra versión de ti. Y este instante, este preciso momento, es la puerta cuántica que puede llevarte hasta allí. Bienvenido. No estás viendo un video, estás recordando quién eres. En 1957, un joven físico llamado Hugh Everett III, de apenas 26 años, presentó su tesis doctoral en la Universidad de Princeton. En ella propuso algo tan radical que, durante años, fue ridiculizado o ignorado por casi toda la comunidad científica. Everett decía que el universo no colapsa en un solo resultado cuando ocurre una medición cuántica. Según él, todos los resultados posibles se realizan, cada uno en su propio universo paralelo. Era una idea imposible de imaginar en aquel tiempo. Pero hoy, casi 70 años después, la física moderna comienza a aceptar que Everett quizá tenía razón. Su propuesta se conoce ahora como la interpretación de los muchos mundos. Durante siglos, creímos que el universo era un escenario único y fijo, donde los hechos suceden una sola vez. Una moneda cae, y el resultado es cara o cruz. Pero en la escala cuántica, en el mundo de los electrones, los fotones y los átomos, las cosas no funcionan así. La naturaleza no elige un solo camino, los recorre todos al mismo tiempo. Cada posibilidad se manifiesta en una realidad distinta, y esas realidades coexisten. No se trata de ciencia ficción. Los experimentos con interferencias cuánticas,
realizados desde los años 1980 y 1990, han demostrado que las partículas realmente pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo. La diferencia está en la escala. En nuestra vida cotidiana no lo notamos, porque esas versiones del mundo son extremadamente pequeñas o se separan demasiado rápido para que podamos percibirlas. Ahora bien, si eso ocurre con una partícula, ¿qué pasa con nosotros, que también somos materia cuántica? Aquí es donde la física se encuentra con la conciencia. Si el universo se ramifica cada vez que existe una posibilidad, entonces tú también te ramificas. Hay una versión de ti que siguió un camino distinto, que tomó otra decisión, que aprendió algo diferente. No es una metáfora, es una posibilidad física dentro de las leyes de la mecánica cuántica. Imagina un momento de tu vida en el que tuviste que elegir entre dos caminos. Tal vez aceptar un nuevo trabajo, mudarte de ciudad o quedarte donde estabas. En esta realidad, tomaste una decisión. Pero, según Everett, en otro universo tan real como este, existe una versión de ti que eligió la otra opción. No es un recuerdo ni una fantasía, es otra historia que sigue su curso dentro del mismo entramado de la existencia. La idea parece imposible porque nuestra mente ha sido entrenada para pensar en una sola línea temporal, como si la vida fuera un hilo que avanza en una sola dirección. Pero la física cuántica describe un mundo donde el tiempo es una red, no una línea. Cada instante puede ramificarse en nuevas direcciones, y cada una de esas direcciones es tan real como las demás. Esta visión cambia por completo nuestra relación con el destino y con el sufrimiento. Lo que solemos llamar error o fracaso no es más que una versión de la historia dentro de una de esas ramas. En otras, las cosas salieron de otra manera. Lo importante no es lamentarse por lo que pudo haber sido, sino reconocer que todo sigue existiendo y que nuestra conciencia puede moverse entre esas versiones. No con una nave ni con magia, sino con enfoque, intención y vibración emocional. Los físicos como David Deutsch, del Centro de Computación Cuántica de Oxford, han llevado esta idea aún más lejos. Deutsch argumenta que el multiverso no es solo una especulación, sino una consecuencia inevitable de tomar en serio las ecuaciones de la mecánica cuántica. No hay colapso, no hay desaparición de posibilidades, solo expansión. Según él, la existencia entera es un entramado de universos que crecen y se bifurcan constantemente. Y lo más fascinante es que estos universos no están lejos de nosotros, se superponen en el mismo espacio, invisibles, vibrando en niveles distintos de energía. Aquí entra la parte humana, la que conecta ciencia con espiritualidad. Si todo lo posible ya existe, entonces la manifestación no es crear algo de la nada, sino elegir conscientemente la versión de la realidad donde eso ya ocurre. Esta es la verdadera ley secreta que muchas tradiciones antiguas intuían y que hoy la física empieza a describir con precisión matemática. Cuando enfocas tu atención en algo, no lo invocas desde la nada, te alineas con la frecuencia de ese mundo. Un ejemplo sencillo puede ayudarte a imaginarlo. Piensa en un violinista que toca una nota precisa. Esa nota resuena solo en las cuerdas que están en la misma frecuencia. Si tocas otra cuerda, otra vibración responde. El universo funciona igual. Cada pensamiento, cada emoción, es una cuerda vibrando. Si vibras con miedo o culpa, sintonizas con realidades donde esas emociones dominan tu experiencia. Pero cuando vibras con amor, gratitud o propósito, el universo responde desde esa misma armonía. Por eso, cuando escuchas que tú creas tu realidad, no se trata de un eslogan motivacional. Es física en acción. La conciencia es el mecanismo cuántico más poderoso del universo. Eres una antena que decide qué frecuencia sintoniza. Y cada vez que eliges ver con claridad, agradecer o perdonar, estás desplazando tu conciencia hacia una versión más elevada de ti mismo. Nada se pierde. Ninguna versión se destruye. Solo cambias de universo. Quizás nunca podamos observar directamente esas bifurcaciones, pero sí podemos sentir su efecto. Cada vez que sientes una intuición fuerte, una coincidencia improbable o un cambio repentino de rumbo, puede que no sea casualidad. Puede que sea tu conciencia moviéndose entre los mundos que tú mismo creas. Los muchos mundos no son una fantasía. Son el espejo cuántico donde la realidad se reconoce infinita. Y tú, al mirar dentro de ti, miras el multiverso entero. Si los muchos mundos existen, si cada posibilidad se desarrolla en su propio universo, entonces surge una pregunta inevitable.
¿Quién o qué sostiene todo eso? Hay una conciencia detrás del multiverso, un programador cósmico, una inteligencia que mantiene funcionando ese entramado infinito. Durante las últimas décadas, esta pregunta dio origen a una de las ideas más discutidas de nuestro tiempo, la teoría de la simulación. En 2003, el filósofo sueco Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, planteó un argumento que sacudió tanto a científicos como a pensadores. Si una civilización avanzada pudiera crear simulaciones con suficiente poder de cómputo, sería posible generar universos enteros, incluso con seres conscientes dentro. Si eso fuera posible, razonaba Bostrom, entonces probablemente nosotros mismos estemos viviendo dentro de una de esas simulaciones. El argumento era lógico, pero también inquietante. Muchos lo interpretaron como una confirmación moderna del mito, nada es real. Sin embargo, esa interpretación se queda corta. Lo que la física cuántica sugiere no es que vivamos en una simulación creada por otros, sino que el propio universo es una forma de computación natural. No un videojuego programado desde fuera, sino un sistema vivo que procesa información desde dentro. Todo lo que existe, una estrella, una hoja, un pensamiento, es información organizada de manera coherente. El universo no está siendo simulado, está calculándose a sí mismo. Para entenderlo, pensemos en cómo evolucionó la idea de la computación. En los años 1930, Alan Turing formuló las bases de lo que hoy conocemos como computadoras. Su famosa máquina de Turing era un modelo abstracto que podía ejecutar cualquier proceso matemático. Pero décadas más tarde, con el desarrollo de la computación cuántica, los científicos descubrieron algo extraordinario. El cálculo no es solo una invención humana, es una propiedad de la naturaleza. Cada átomo, cada partícula, procesa información constantemente, siguiendo las mismas leyes matemáticas que usamos en nuestras computadoras. En otras palabras, la realidad física es un sistema informático cósmico, pero sin un operador externo. La naturaleza no simula, se expresa. Aquí la ciencia toca el límite de la filosofía. Si el universo procesa información, y la conciencia también lo hace, entonces pensar es una forma de participar en la creación del mundo. Cada pensamiento, cada intención, es como una instrucción que modifica el código. No se trata de magia ni superstición, sino de física cuántica en acción. El observador cambia el resultado. Cuando tú observas algo, lo defines. Tu atención le da forma. No eres un personaje atrapado en un programa, eres parte del propio sistema que se programa a sí mismo. La conciencia es el lenguaje con el que el universo se describe. Así como una célula contiene el ADN con la información del cuerpo entero, cada mente humana contiene la información del universo completo. Somos, literalmente, fragmentos autoconscientes del código original. Los científicos que trabajan en computación cuántica hoy no buscan solo máquinas más rápidas. Lo que realmente exploran es cómo la información y la materia están entrelazadas en lo más profundo. Cada qubit, la unidad básica de la computación cuántica, puede representar múltiples estados al mismo tiempo. Es la misma lógica de los muchos mundos, múltiples realidades coexistiendo, superpuestas. Por eso, entender la física cuántica no es solo entender el cosmos, es también entender la mente. Imagina una gota de agua en el océano. A simple vista, parece separada, pequeña, frágil. Pero cuando la miras con atención, descubres que no hay una frontera real, esa gota es el océano en miniatura. Lo mismo sucede con nosotros. Cada persona es una expresión local de una inteligencia universal que se está experimentando a sí misma desde diferentes perspectivas. Cuando cambias tus pensamientos, cambias la frecuencia con la que el universo se percibe a través de ti. Lo que llamamos manifestación no es más que la interacción entre conciencia e información. No necesitas imaginar un poder externo decidiendo tu destino. Eres tú quien, al observar, da forma a la posibilidad que ya existe. Por eso, cuando enfocas tu atención en el miedo, tu mente reorganiza la información de la realidad para reflejar ese patrón. Y cuando enfocas tu atención en la paz o la gratitud, reorganizas el código en otra dirección. No es metafórico. Los neurocientíficos han demostrado que los pensamientos repetidos generan patrones eléctricos y químicos que cambian el cuerpo, y esos cambios influyen en cómo percibimos el entorno. La física cuántica simplemente amplía ese principio al nivel del universo entero.
Esto significa que la teoría de la simulación, más que una historia de control, es una historia de participación. No somos títeres dentro de un juego cósmico. Somos coautores del código que sostiene la existencia. Cada emoción, cada palabra, cada elección, reescribe una línea de la realidad. Y aquí aparece una revelación que puede transformar tu manera de vivir. La realidad no se crea desde fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera. El universo no te impone sus leyes, responde a tu coherencia interna. Cuando piensas, sientes y actúas en la misma dirección, el programa del universo fluye contigo. Cuando dudas, te resistes o te contradices, la realidad se fragmenta y el flujo se interrumpe. Quizás el secreto no esté en buscar el código, sino en recordarlo. Porque no hay simulador, hay conciencia. No hay máquina externa, hay un campo infinito de información que se ajusta a tu vibración. La física nos enseña cómo funciona el universo. La espiritualidad nos enseña cómo sentirlo. Pero cuando las dos se unen, comprendemos que la vida no es una prueba ni una ilusión, es un diálogo cuántico entre tu mente y el todo. Y si llegaste hasta aquí, ya formas parte de ese diálogo. Así que, antes de irte, deja tu huella en este universo digital. Escribe en los comentarios: yo soy el código que crea mi realidad. Si este mensaje resonó contigo, regálanos un me gusta y suscríbete. No para apoyar un canal, sino para recordar juntos que el universo entero vibra cuando una mente humana despierta. En la parte anterior descubrimos que el universo no es una simulación creada desde fuera, sino un proceso vivo que se calcula a sí mismo. Pero esta idea nos lleva a otra pregunta aún más profunda. Si todo está conectado por información, ¿cómo se organiza esa conexión? ¿Qué principios sostienen esta danza entre energía, conciencia y materia? El físico británico David Deutsch, discípulo intelectual de Everett, propuso que la realidad puede entenderse a través de 4 pilares fundamentales. 4 teorías que, unidas, forman una visión coherente del todo. Y cuando se observan no solo desde la mente, sino también desde el corazón, revelan algo aún más grande, que comprender el universo es comprendernos a nosotros mismos. La primera de estas teorías es la física cuántica, el lenguaje que describe cómo se comporta la materia a escalas diminutas. Es la ciencia que nos enseñó que las partículas pueden estar en varios lugares a la vez, que la energía no es continua y que el observador participa activamente en el resultado. La física cuántica no es solo una ecuación, es la prueba de que la realidad no es sólida, sino vibrante. Desde mediados del siglo XX, experimentos como el de la doble rendija o el entrelazamiento cuántico han mostrado que 2 partículas pueden influirse incluso a millones de kilómetros de distancia, desafiando toda noción de espacio y tiempo. Eso significa que la realidad no está afuera esperándonos, sino que responde a nuestra interacción con ella. La segunda teoría es la evolución biológica. Pero aquí no la veremos solo como un proceso de selección natural, sino como la forma en que la materia aprende. La vida es el modo en que el universo se organiza para comprenderse mejor. Cada especie, cada célula, es un experimento de conocimiento en marcha. Desde el primer microorganismo hasta el ser humano, la evolución no solo busca sobrevivir, busca entender. El ADN no es un simple código genético, es información útil seleccionada por la experiencia. La evolución demuestra que el conocimiento no pertenece solo a la mente humana, es una propiedad del cosmos que se replica, se adapta y mejora. Cada error es un intento del universo por aprender una nueva forma de sí mismo. La tercera es la teoría de la computación. Aquí es donde la ciencia y la espiritualidad vuelven a encontrarse. Todo lo que existe puede entenderse como un proceso de información. Pero, a diferencia de una máquina, el universo no sigue órdenes fijas, es creativo. Las leyes físicas son tan coherentes que permiten que surja la conciencia, la inteligencia, el arte, la música, el amor. En este sentido, la computación no es solo la base de la tecnología, es la metáfora de la creación misma. Cada pensamiento humano es una instrucción que reescribe una pequeña parte del gran algoritmo cósmico. Pero, a diferencia de una computadora, tú puedes imaginar, intuir, sentir. Eres el único dispositivo capaz de alterar el código con emoción. Y esa es la diferencia entre un sistema mecánico y un ser consciente. La capacidad de sentir transforma la información en sabiduría. La cuarta teoría es la epistemología, la ciencia del conocimiento.
Es la que une a las otras tres y les da sentido. Porque no basta con entender cómo funciona el universo, debemos comprender cómo llegamos a saber lo que sabemos. La epistemología nos recuerda que una buena explicación es aquella que no puede cambiarse sin perder su sentido, y que el conocimiento avanza gracias a la creatividad y la crítica, no a la repetición ciega. Pero si la aplicamos a la vida cotidiana, esta idea se vuelve profundamente espiritual. Conocer no es acumular datos, es descubrir lo que ya estaba en ti. La mente racional observa, la conciencia reconoce. Juntas, estas cuatro teorías forman una imagen completa del universo. La física cuántica nos muestra la estructura invisible. La evolución nos enseña cómo el conocimiento crece dentro de la vida. La computación explica cómo esa información se procesa. Y la epistemología revela cómo ese conocimiento se transforma en comprensión consciente. Son como los 4 puntos cardinales del mismo mapa cósmico. Cada uno es necesario, pero solo al integrarlo se revela el paisaje completo. Imagina que sostienes un rompecabezas del universo en tus manos. Las piezas parecen diferentes, una representa la materia, otra la vida, otra la mente, otra el entendimiento. Pero cuando las unes, aparece una imagen sorprendente. La realidad es conocimiento en evolución constante. El universo no es un mecanismo frío, es una mente expandiéndose a través de nosotros. Cuando comprendemos esta unidad, cambia la forma en que vivimos. Ya no hay separación entre ciencia y espíritu, entre materia y energía, entre tú y el mundo. Todo es una conversación en distintos lenguajes. Cada respiración es una traducción entre átomos y pensamientos. Entonces, el propósito de existir deja de ser descubrir la verdad y se convierte en recordarla. Porque el conocimiento no viene de afuera, el universo solo te lo muestra reflejado en experiencias, relaciones, aprendizajes. Tal vez el mayor descubrimiento no sea que el universo se expande, sino que el conocimiento se expande a través de ti. Eres parte del sistema que aprende, evoluciona y se conoce a sí mismo. Así que cuando mires una estrella, un árbol o el rostro de alguien que amas, recuerda esto: todo lo que observas es información consciente que también te está mirando. La física, la vida, la mente y la sabiduría son solo nombres distintos de una misma realidad deseando comprenderse. Durante todo este viaje hemos explorado los hilos invisibles que sostienen la existencia, la física que revela la profundidad de la materia, la evolución que enseña cómo la vida aprende, la computación que muestra el lenguaje oculto de la creación y la sabiduría que permite comprenderlo todo. Pero más allá de cada teoría, más allá de los números o las fórmulas, hay algo que ninguna ecuación puede contener: la experiencia humana de estar consciente. Y es ahí, justo en ese instante en el que respiras y sabes que existes, donde el universo se contempla a sí mismo. Lo más sorprendente no es que el cosmos sea inmenso, sino que su inmensidad quepa en una mente capaz de preguntarse por su origen. Esa capacidad de asombro, de duda y de amor por el conocimiento, es la prueba de que no somos espectadores de la creación, sino su expresión viva. Cada pensamiento que atraviesa tu mente es una extensión del propio universo tratando de conocerse. Por eso, cuando una persona comprende algo nuevo, el universo se ilumina un poco más. Aprender no es acumular información, es recordar lo que la realidad siempre ha sabido sobre sí misma. En un tiempo donde la prisa y la incertidumbre parecen dominarlo todo, detenerse a contemplar el misterio puede parecer inútil. Pero en realidad, ese silencio interior es el acto más revolucionario que existe. Porque cuando te detienes, escuchas el pulso de la existencia latiendo dentro de ti. Y entiendes que nada está separado, que la ciencia no contradice al espíritu, que el amor no es opuesto al conocimiento, sino su forma más pura. Lo visible y lo invisible son solo dos rostros de una misma totalidad. Piensa en esto: la misma energía que hace girar una galaxia sostiene el latido de tu corazón. La diferencia está en la escala, no en la esencia. Eres una miniatura del universo, un fragmento que contiene la melodía completa. Y cada emoción, cada decisión, es una nota que influye en la sinfonía entera. No eres una casualidad. Eres la evidencia de que el universo quiere sentirse a través de ti. Cuando actúas con amor, cuando eliges la compasión, estás afinando tu frecuencia con la conciencia que lo crea todo. La física cuántica nos enseñó que la materia no es sólida, que las posibilidades existen al mismo tiempo.
Pero lo que realmente transforma esa idea en poder es comprender que la atención es el pincel que pinta la realidad. Aquello en lo que enfocas tu energía se convierte en tu experiencia. No porque lo imagines, sino porque el universo responde a la coherencia. Si tus pensamientos, tus emociones y tus actos se alinean, la realidad se reorganiza en torno a esa armonía. Lo que llamamos milagro no es más que el orden cuántico manifestándose cuando la mente y el corazón vibran en la misma dirección. Quizás ese sea el verdadero propósito de la conciencia, convertir la información en significado, transformar el caos en belleza. Y en ese proceso, descubrir que nunca hubo distancia entre el universo y tú. El cosmos no está allá afuera, suspendido en el vacío. Está aquí, respirando contigo, observándote desde dentro. No tienes que entenderlo todo, basta con sentirlo. Porque cuando sientes, entiendes más allá de las palabras. Así que, al terminar este viaje, no busques respuestas definitivas. Busca preguntas que te mantengan despierto. Permítete el asombro. Recuerda que cada día es una nueva versión del universo naciendo otra vez a través de ti. La vida no es una cadena de casualidades, sino una conversación infinita entre la materia, la energía y la conciencia. Y tú eres la voz que da forma a esa conversación. Si estas palabras te hicieron mirar el mundo con otros ojos, regálale al universo un eco. Deja tu me gusta, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que no somos parte del universo, somos su manera de despertar. Y escribe en los comentarios, yo soy el universo observándose a través de mí. Porque cuando una sola mente despierta, todo el cosmos respira un poco más profundo.